¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Como fue anunciado, recibimos a Susana Mangana, es especialista en mundo árabe, analista internacional, profesora de la Universidad Católica. Además, ¿cómo le va? Gracias por venir. Buen día. Buenos días, Nicolás. Un gusto estar aquí contigo. Bueno, vamos a ir de lo particular a lo general. Muchas veces sucede, esta semana fue una semana cargada de acontecimientos que informamos y que no siempre logramos decodificar o poder poner un poquito en orden y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Y decía, vamos de lo particular a lo general en este sentido. Hubo, por ejemplo, 2 episodios, uno en Berlín y otro en Jordania, quizás el de Jordania no tan publicitado, que se lo atribuyó el Estado Islámico. Por un lado vemos un Estado Islámico que en Siria e Irak está con derrotas militares, que está prácticamente en retirada, podríamos decir, y por otro lado logra pegar, por ejemplo, en el corazón de Alemania. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Un cambio de estrategia, es parte de la vía publicitaria que tiene el Estado Islámico, esto de poder mostrarse poderoso pese a las derrotas militares. ¿Qué es lo que hay atrás? Bien, sin duda que esto sirve a los fines de propaganda bélica de un grupo radical como es el Estado Islámico, pero lo que tenemos que entender que este tipo de episodios donde 1 o 2 personas deciden emprenderla con un camión, con algún tipo de vehículo pesado o incluso con otro tipo de arma contra la población civil indefensa, se la presupone, por supuesto, esto forma parte ya de lo que son las distintas fases de lo que yo llamaría el yihadismo internacional. Cuando hablamos de yihadistas estamos hablando de personas que ya se han radicalizado en su creencia, en su ideología y en su práctica del Islam, que ya no atienden a razones que creen que están en una causa mayor que los obliga a emprenderla en contra de una sociedad putrefacta que es la occidental, atacar a los gobiernos que ellos llaman los gobiernos de países herejes, infieles o que han castigado a los musulmanes o que han manipulado o que han expoliado las riquezas de Oriente Medio y de los países árabo-musulmanes. En fin, la cantidad de argumentos con los cuales ellos justifican esa violencia son ya muy conocidos, pero tenemos que entender que en estos momentos estamos en la tercera fase de ese yihadismo internacional. Si hablamos, por ejemplo, de los años 79 al 89, durante esa década donde crecieron mucho los grupos radicales en Afganistán y sobre todo el movimiento talibán para expulsar con la connivencia, con la ayuda y el apoyo también de servicios de inteligencia varios, pero entre ellos la CIA, para expulsar al enemigo soviético de tierras musulmanas, en este caso Afganistán, ahí podemos hablar de la primera etapa de ese movimiento internacional llamado de yihadismo, de combatientes o soldados de Alá, como también a veces la prensa occidental los llama. A partir de esa victoria, cuando ellos creen haber expulsado al enemigo soviético, comienzan entonces a atacar a los gobiernos próximos en Argelia, en Egipto, porque los consideran aliados de las potencias occidentales y de su amigo, de su aliado Satanás, como dicen ellos en Oriente Medio, que sería Israel. A partir de ahí entonces empiezan también la segunda fase con el ataque a los gobiernos lejanos, Estados Unidos, Gran Bretaña, golpear también intereses, por ejemplo, franceses en países varios de África. Y ahora estaríamos en esta tercera fase donde ya la simiente de ese yihadismo no proviene solo de Oriente Medio, sino que está en el seno de las sociedades occidentales donde también habitan los musulmanes, que sería Europa, por ejemplo en Bélgica, en Francia, pero también en Alemania. Por eso hay que entender que no es un cambio de estrategia, sino que forma parte de la evolución que ha seguido este yihadismo internacional. Hay jóvenes radicalizados en Europa provenientes de Oriente Medio o nacidos incluso en Europa, otros que son conversos y que han optado por esa vía, por la vía de la frustración, de la indignación con las grandes potencias, y entonces deciden asestar un duro golpe. Y por supuesto la ideología, la propaganda, como tú decías, la vía publicitaria del Estado Islámico, como ayer lo fue Al-Qaeda, por ejemplo, les es sumamente atractiva. A ver, pero no es que el Estado Islámico organiza este tipo de hechos, sino que son personas individuales que quizás lo protagonizan y después se autorreivindican como pertenecientes al Estado Islámico. Todavía debemos esperar a la evolución de lo que es la investigación de Berlín para ver si realmente el autor del atropello con el camión en Berlín fue este ciudadano de origen tunecino que pidió asilo en Alemania, sí o no, pero tenemos el episodio de Orlando en Estados Unidos, tenemos el de Peralta aquí en Uruguay.
los mal llamados también lobos solitarios. Quizás ellos son lobos solitarios, pero pertenecen a una manada. Pertenecen a una manada que piensa, bueno, tenemos que cambiar esta sociedad, tenemos que destruir esta sociedad occidental y sobre las cenizas de esta sociedad construir un protoestado islámico. En ese sentido, el Estado Islámico ha sido sumamente capaz y eficaz de atraer a jóvenes que a través de las redes sociales, que a través de Internet han ido viviendo esta experiencia de autorradicalización, porque lo que están mostrando también es una sumatoria de enojos, de frustraciones y de rabietas en contra de esa globalización que también acusan otros movimientos en el mundo. ¿Y cuánto influiría eventualmente, si se terminara por concretar, esto de la derrota militar del Estado Islámico en lugares... Dejemos de lado la situación de Siria, que es bastante particular e influyen muchos más factores, pero en Irak, por ejemplo, donde se habla que fueron derrotados en Mosul, que prácticamente los han ido cercando. Bien, una cosa sería la derrota militar, que es un grupo que surgió con fuerza, con virulencia hace 2 años y evidentemente no debieran tener una capacidad de retaliación tan enorme, sobre todo cuando se están enfrentando a potencias con ejércitos poderosos y con capacidad de gasto militar, ¿verdad? Estados Unidos, pero también Rusia o Arabia Saudí y otros socios que tienen allí en la región, como la propia Turquía. Pero el problema es que terminar con la presencia militar del Estado Islámico, como tú decías, en Mosul o en Irak o en Raqqa, en Siria, no significa que estemos limpiando todos los elementos, todos los factores que hacen que después surjan este tipo de ideologías extremistas que apelan a una lectura sumamente radical del Islam, muy literalista de lo que dice el Corán, para llevar adelante un proyecto que acaba siendo político-religioso. Es decir, instaurar un califato donde las leyes no sean ni siquiera las del Corán, sino las que dicta el califa o el líder de turno. Que se reduzca el terreno del califato no quiere decir que vayan a desaparecer los actos terroristas. Pero por supuesto, además, date cuenta que tenemos que hablar, no seamos injustos, no solo cuando mueran ciudadanos en Berlín o ciudadanos europeos de distinta procedencia, nos debe doler ese extremismo radical. Las primeras víctimas del extremismo musulmán siguen siendo los propios musulmanes, como también hay árabes cristianos que muchas veces sufren el asedio, el acoso, como también el ataque hace ya 2 semanas en una iglesia copta en Egipto, ¿verdad?, en el Cairo. Con lo cual tenemos que ser mucho menos hipócritas y desnudar este tipo de situaciones para comprender en dónde estamos parados hoy día. Tenemos un grupo como Boko Haram, por ejemplo, en Nigeria, Al-Shabaab también en el Cuerno de África, tenemos a Abu Sayyaf hace muchísimas décadas operando, por ejemplo, en Filipinas, pero tenemos plétoras, digamos, una gran cantidad de grupos que apelan a esa ideología extremista del Islam. Por eso es importante invertir a la par que en armamento, a la par que de repente en operaciones, sí, para evitar que el grupo como el Estado Islámico o Daesh siga avanzando, siga conquistando territorios y sometiendo a sus poblaciones a sus leyes y a sus normas y a sus horrores también. Tenemos que invertir en educación. Sí, es un proyecto a largo plazo, de largo aliento y que muchas veces desespera al que espera un cambio brutal en nuestra sociedad, pero tenemos que entender que son 1.600 millones de musulmanes en el mundo, que es la religión que más rápido crece, Nicolás, y que por tanto no nos queda otra que entendernos con la civilización musulmana, que también ha aportado y mucho a nuestra propia civilización. Usted mencionaba allí al pasar la situación que se vivió en Paysandú, en nuestro país, pero uno entiende que no está comprendido, más allá de la motivación que haya tenido la persona, que ahora se está pidiendo si es, o sea, en realidad claro, se declaró como inimputable con un tema mental, bueno, en fin. Más allá de la motivación y cómo esa cabeza se haya comportado de manera totalmente rechazable, obviamente uno no lo engloba dentro del marco del terrorismo internacional o de una acción deliberada del Estado Islámico. La pregunta la que hago es, ¿el Estado Islámico o el yihadismo ha pegado en Norteamérica ni que hablar, en Europa, en África, en Asia, en Eurasia, en Oceanía y sin embargo no en América del Sur? ¿Por qué no en América del Sur? Bueno, aquí también hay distintas lecturas, ¿verdad? Algunas fuentes o algunos otros analistas te dirían que ya golpeó en su momento, tenemos los atentados contra la AMIA y contra el colectivo judío, por ejemplo, en Argentina, que también es otro capítulo aparte. Sí, yo lo que creo... Allí está mucho más vinculado al tema Irán. Eso está vinculado a la rispidez, evidentemente, entre el gobierno de Teherán y el gobierno de Israel de turno, no solo los de ahora, pero además también a la milicia armada libanesa
Hezbollah y las operaciones también que llevaba a cabo de ataques llamados selectivos, que acaban también matando no solo al objetivo, al blanco de ese ataque, sino también a los que lo rodean, muchas veces civiles inocentes, su propia familia. Los ataques selectivos que Israel llevaba durante la década, sobre todo a fines del 80, en el 90 también en el Líbano, ¿verdad? Pero a mí lo que me gustaría destacar aquí es, no es que América Latina se haya librado por una razón especial o que estemos libres o que en el futuro no puedan ocurrir este tipo de situaciones. Lo que creo que hay que entender que el enojo, el enfado y la obsesión que tienen los yihadistas con Occidente está sobre todo centrada en Estados Unidos, en la Unión Europea, en los países que fueron potencias colonizadoras, Francia, Gran Bretaña, no Alemania especialmente, pero Alemania es una tierra fértil hoy porque acoge a 5 millones ya de musulmanes. Tenía ya 3 antes de esta andanada de refugiados de lo que llamamos la crisis migratoria en Europa hoy. Entonces, evidentemente hay una masa crítica de musulmanes que lo que va a hacer es justamente potenciar, abonar esos discursos de extrema derecha que también hablan de xenofobia, islamofobia, de que hay que rechazar a los musulmanes porque no se adaptan, porque no quieren integrarse a nuestra sociedad, porque son una amenaza para la paz y la convivencia en nuestras sociedades. Y yo lo que quiero aclarar es que no es levantando muros o cerrando las fronteras que evitamos este tipo de ataques, este tipo de episodios. Tenemos que invertir justamente en mucho diálogo interreligioso, en mucha educación para la tolerancia, para la convivencia inclusiva, es decir, no solo tolerarnos, respetarnos cada cual en su silla, en su chacrita, en su esquina, sino realmente ver qué tenemos de bueno para compartir, para aprender unos de los otros. Y sobre todo hay que exigirle cuentas a los países que tienen la posibilidad de invertir en educación, me refiero a los países musulmanes, que deben cambiar también la cabeza de esos maestros, de esos profesores que tienen que educar a los jóvenes del mundo musulmán para que aprendan a respetar al cristiano, al ateo, al judío, al budista, en fin, y eso no es algo fácil de llevar adelante en países que están muchas veces inmersos en un proceso de involución a nivel de religión, pero es que además también viven zozobras económicas y sociales muy fuertes. Egipto es un ejemplo de ello. Ya no vamos a meter en lo que pasó estrictamente en Turquía, pero previo a eso me interesa mostrarle a la población y por vía de su conocimiento, hacer una especie de mapeo general. ¿Cuál es el rol que juega el gobierno de Erdogan en todo este escenario? Porque, a ver, se dice, y usted lo mencionó al pasar en algunas de sus respuestas, que por ejemplo, por la frontera de Turquía pasa todo el armamento para el Estado Islámico, hay allí cierta connivencia Sí. en ese sentido, pero a su vez también Turquía ha tenido fuertes atentados Sí. en su interior, tiene toda una situación con los kurdos que bueno, Sí. es de mucha tensión, una situación política interna. Pero ¿cuál es el papel que juega el gobierno de Ankara en este escenario del que veníamos hablando? Bueno, Turquía ha ido cambiando también su actitud y el formato de su juego en lo que es este tablero de ajedrez que llamamos muchos con una Siria como ese tablero de ajedrez y por supuesto también con el apéndice que sería Irak. En el caso del gobierno actual de Ankara, dirigido por el señor Erdogan, están inmersos en una lucha sin cuartel contra los kurdos. Si en algún momento hubo una suerte de tregua política, militar y además había alguna suerte de negociación con los dirigentes del PKK. El dirigente máximo, Abdallah Öcalan, está encarcelado hace ya varias décadas, pero evidentemente tenían negociaciones con el PKK que ahora se han visto rotas producto de las tensiones internas. Es verdad que ha habido una seguidilla, una sucesión de atentados hace muy pocos días, hace también pues un par de semanas, a las afueras de un estadio en Estambul como es el Besiktas, pero también atentados contra el establishment, contra la policía turca. Muchas veces se culpa a la facción gulenista, una facción islamista, con la cual evidentemente Erdogan no comulga hace muchos años y está en esta suerte de purga interna para limpiar los servicios de la policía, los servicios de la seguridad, incluso el ejército, de la presencia de posibles simpatizantes del movimiento gulenista. Incluso ha llegado a decir el señor Erdogan que a él no le cabe duda de que el asesino, el policía que abatió a tiros en una galería de arte al embajador ruso, podría tener vínculos con la facción gulenista, con una de ellas, ¿verdad? Porque hay varias en Turquía. Lo que hay que entender es que Erdogan es un hombre que ha apostado por la vía dura, como tantos otros dirigentes del mundo musulmán, que entiende que la Unión Europea le ha dado la espalda o que lo ha criticado abiertamente porque esa deriva autoritaria a partir del 15 de julio pasado, cuando inicia esa purga tras lo que fue la intentona de golpe de Estado, evidentemente ha molestado a muchas cancillerías en la Unión Europea porque entienden que no es una deriva
deriva sana, que no es una deriva correcta para un país que venía negociando su adhesión a la Unión Europea, y eso implica aceptar también el acervo cultural, y uno de los digamos, requisitos es el respeto a los derechos humanos, la no violación de los derechos humanos. Ahora bien, Turquía también permitió el paso en su momento de armas, de milicianos, de muchas jóvenes que también querían llegar a ser las esposas, las vírgenes de los soldados del Estado Islámico, al igual que Jordania, otro país también que muchas veces se ve rehén de su propia geografía, un país vecino también de Siria, de Irak, con lo cual ha jugado un rol ambivalente. En estos momentos se ha acercado una vez más a Rusia, a Irán, una Rusia con la cual tuvo también sus tiranteces producto de lo que fue la caída del derribo de un avión, de un caza de combate ruso por parte de la aviación turca, pero en estos momentos se necesitan, hay un eje Irán, Turquía y Rusia que está decidiendo una hoja de ruta para la guerra de Siria, dejando a un costado a Estados Unidos con un Obama saliente, con un impasse político, si se quiere, o un vacío de poder político hasta que asuma el presidente Trump en Estados Unidos, y con una Francia y una Unión Europea que está también absorta, preocupada por combatir el enemigo interno que sería este yihadismo al que aludíamos al principio de la charla. Ahora, por vía de lo que sucede en Siria, existe como una constante tirantez entre Rusia y Turquía, sí, por el apoyo ruso a Bashar al-Assad. En las últimas horas, Putin dijo que el asesinato de su embajador había sido una provocación. Sí. Hay una tirantez, pero no nos engañemos. El señor Putin, más allá de declaraciones de consternación y demás, que tampoco han sido demasiado, digamos, narradas en la prensa, el asesinato de este embajador, que es un peón más de la política exterior rusa, en ese sentido hay que entender que los intereses son mayores. Es decir, el señor Putin le ha ganado la jugada al señor presidente Obama, eso ha quedado evidentemente muy claro con la batalla de Alepo, una batalla que ha significado muchas más cosas que solo la toma de Alepo Oriental. Hoy estamos consternados por las imágenes de estos civiles que salen con el frío, con la nieve entre escombros, que muchas veces tienen que retornar a un edificio derrumbado, esperar a que vuelva a haber otra nueva llamada para acudir a un punto de encuentro con los autobuses que supuestamente los van a evacuar, no se sabe bien a dónde. A ver, la batalla de Alepo ha escenificado la victoria pírrica, por otra parte, pero una victoria parcial del régimen de al-Assad contra los mal llamados rebeldes en la prensa. ¿Por qué digo mal llamados? Porque, para simplificar para nuestros televidentes, hay que entender que la guerra que dejó de ser civil hace ya mucho tiempo, la guerra que se inició como una guerra civil en Siria, forma parte del capítulo de revueltas que surgieron al calor de lo que fue la revuelta de los jazmines en Túnez a partir de diciembre del 2010 y fuertemente enero del 2011, la caída de Ben Ali en Túnez, la caída de Gaddafi en Libia, la caída también de un presidente importante como es Hosni Mubarak de Egipto, pero encalló... Lo que se conoce como la primavera árabe. Claro, la primavera árabe, que no fue una primavera en todos los casos, como es, por ejemplo, la situación interna de Siria. Pero muy rápidamente esas manifestaciones que eran pacíficas al principio se tornaron violentas, porque también el régimen, el gobierno electo, por otra parte, en las urnas, todo lo libre y todo lo democráticas que pueden ser las elecciones en este tipo de países, una Siria que es una república hereditaria, por otra parte. Entonces, bueno, allí el gobierno decide emprenderla a sangre y fuego con la población, pero además hay muy rápida una infiltración de mercenarios llegados del exterior, porque evidentemente hay intereses a proteger, a cuidar y a fomentar en Siria por parte de países como Arabia Saudí o el bloque suní, que quiere alejar a Bashar al-Assad del poder, porque Bashar al-Assad es chií, al igual que lo es el régimen de Irán, y por tanto es un peón útil a la política exterior de Irán, y los suníes del Golfo Pérsico, especialmente Arabia Saudí, temen y sospechan que esto signifique una mano negra que se va extendiendo por la geografía próxima, y quieren evitar que Irán controle más territorios y que pueda sublevar a la población chií del propio reino de Arabia Saudí. En los 2 minutos que me queda, porque mencionábamos Putin, el régimen de Bashar al-Assad, la sintonía que hay en algunos casos con Rusia, y en Estados Unidos hay un nuevo escenario. Sí. Asume Donald Trump, que uno no sabe hasta dónde, pero ha tenido señales de cierto entendimiento, llamémoslo así, sí, con Putin. Obama, que lo acusa a Putin de sí, hackeo de las elecciones, sí, de Estados Unidos para favorecer la victoria de Trump. ¿Cómo puede llegar a impactar todo esto? Lo que pasa es que hay que entender que son presidentes los dos que exhiben
por lo menos una fortaleza y una disposición a mostrar mano dura. Iba a decir verborragia, pero Putin no es muy verborrágico, sí lo es el señor Trump. Lo que sí vemos es que coinciden en ese tipo de apuesta, de escenificación de lo que es su presencia ante los medios, cuál va a ser su estilo de hacer política. Ahora bien, yo dudo de que todo lo que pregonó, todo lo que dijo Trump en una campaña lo pueda llevar adelante. También hay que entender que hay una sumatoria de intereses. Estados Unidos sigue siendo el timonel de ese barco que hemos decidido llamar Comunidad Internacional Occidental, con lo cual en algún momento también va a chocar de frente con las pretensiones, las veleidades imperialistas que sigue teniendo un presidente como Putin. Putin ha apoyado a Bashar al-Assad en Siria porque lo que le interesa es el control del puerto en el Mediterráneo de Tartus, donde tiene parte de su flota naval, el y único el control puerto que Rusia accede exactamente, sin ningún tipo de control. Sin ningún tipo de control, pero además el control de los recursos gasísticos que tiene también Siria, porque esos son pingües beneficios para las empresas rusas como Gazprom, por ejemplo, o el control de posibles oleoductos que se puedan allí construir a futuro y que pasen por Irán y que inicien una nueva, Irán, Turquía, justamente, y Siria, para poder trasladar también parte del petróleo y del gas ruso hacia Europa. Con lo cual aquí lo que hay que desnudar son los intereses geopolíticos. Pero además Putin es una amenaza para países como Bulgaria, Moldavia. Lo que yo quería explicar aquí es que hay estados bálticos que se ven amenazados hoy por la actitud imperialista de Putin, pero también una Europa del Este que le exija a la Unión Europea una mayor protección y que en algún momento al señor Trump le va a llegar este mensaje. Por eso hay que ir con tiento, ¿no? Una cosa es justamente lo que se dice en la campaña y otra cosa es cuando se asuma el sillón en la Casa Blanca de presidente de Estados Unidos, pero también un presidente que ha de gobernar y manejar muchísimos hilos en este entramado que tenemos de intereses geopolíticos a nivel mundial. Ahí Trump va a tener que moderar mucho más su discurso. En dos líneas, porque cuando se habla de esto me parece hasta injusto no mencionarlo, el rol de Arabia Saudita y de países como Qatar, claro, por ejemplo. Y bueno, es un rol también que hay que entender. Ellos muchas veces han fomentado... No se habla tanto de ellos, pero son quizás tanto más importantes pero que claro, todo lo que son se potencias menciona. regionales, pero que además ahora están embarcados en esta lucha, en esta guerra sectaria con Irán, suníes versus chiíes, que realmente está también en la base de muchos de estos conflictos que vemos hoy en Irak, en Siria, pero en el propio Yemen, que se ha convertido en el escenario del horror, donde Irán y Arabia Saudí están midiendo sus fuerzas a expensas del pueblo yemení. Hay que denunciar más de 2,2 millones de menores yemeníes están sufriendo desnutrición infantil y 460.000 menores sufren desnutrición aguda, severa, lo que les va a causar la muerte sin lugar a dudas. No hay ya alimentos básicos en algunas regiones, no hay acceso a agua potable, no hay acceso a salud, a material quirúrgico, a material sanitario, y esto es lo que hay que denunciar, esa suerte de hipocresía mundial que nos anestesia ante unos conflictos y no ante otros, es lo que finalmente tenemos que explicar a nuestros televidentes. ¿Tenía razón Saddam Hussein? Con él en el cargo esto no hubiera pasado. Hombre, evidentemente el desastre que se generó... Le explicamos un poco a la gente. Sí. Se conoció un libro de uno de sus interrogadores de la CIA, Nixon, que se conoce como la profecía de Saddam Hussein, advirtiéndole a Estados Unidos que el camino que estaba eligiendo era incorrecto, porque sin él iban a surgir estos grupos radicales. No se trata de que con él o sin él, lo que pasa es que cuando se apuesta al confesionalismo, al sectarismo, a la división, sí, divide y vencerás, pero ¿a qué precio? Ahí tenemos un Irak que se ha convertido en un desastre, que hay divisiones internas, hay guerra de guerrillas, pero además hay múltiples intereses allí entre los kurdos, Bagdad, o sea, el poder central, y lo que hay que entender es que no se puede llevar la democracia a punta de pistola, apuntalar a un grupo frente a otro, marginar a otro del poder. Ese vacío de poder que se gestó en Irak a partir de la caída del régimen de Saddam Hussein, con el desmantelamiento de todo lo que era el sistema, el aparato del Estado iraquí, lo que permitió es que florecieran o la proliferación de grupos radicales, entre otros el germen de el Estado Islámico, ¿verdad? Con lo cual eso es lo que no debemos seguir apostando, a la intervención interesada en X países, porque lo que se busca allí es el control del territorio, el control de los recursos naturales, el petróleo, el gas, el rediseño de fronteras, por ejemplo. Otra que se explicó hace un siglo, Nicolás
fronteras. Ahora otra vez estamos embarcados en un nuevo rediseño de fronteras. Quiero saber qué le va a dar la Unión Europea, qué le va a dar Estados Unidos o la propia Rusia a los kurdos cuando decidan que ya se ha terminado la batalla por Mosul, que por estas horas ha quedado olvidada y opacada por la de Alepo, pero que es igual de dantesca, igual de importante, ¿verdad? Entonces, si no le damos también a los kurdos de Irak todavía una mayor autonomía o incluso soberanía política, ya disfrutan de una importante autonomía. Aquí tenemos también un germen de conflicto larvado y eso hay que entenderlo. Susana Mangana, le agradecemos por su presencia. Gracias a ti por esta oportunidad. La pausa y seguimos con mucho más noticias.